Fisiopatología de la hiperplasia suprarrenal congénita. Para entender esta enfermedad tenemos que conocer cómo se sintetizan los esteroides y cuáles son las enzimas que participan en su síntesis. Y fíjense, los esteroides reciben su nombre dependiendo de eh, cuál es la acción que realizan al final, ¿no? Por ejemplo, pueden ser mineralocorticoides porque tienen una influencia muy importante en los minerales. El mineralocorticoide por excelencia es la aldosterona y esta funciona para reabsorber sodio y excretar potasio en el riñón, ¿no? Los glucocorticoides se llaman glucocorticoides porque aumentan la glucosa sérica. Y los esteroides sexuales, sobre todo los andrógenos, estos se sintetizan en la corteza suprarrenal, sobre todo en los testículos, ¿verdad? Pero también en la glándula suprarrenal participa en la síntesis de andrógenos. Y bueno, la verdad es que no me interesa que se aprendan a mí todos los metabolitos de las rutas metabólicas, sino únicamente que vean esto. Fíjense aquí, la 21 alfa hidroxilasa, que es la enzima de la cual carecen la grandísima mayoría de estos pacientes, el 90% de los casos de hiperplasia suprarrenal congénita se debe por una deficiencia de la 21 alfa hidroxilasa, y esta enzima participa no solamente en la formación de aldosterona, sino también en la formación de cortisol. Y vean, este, fíjense bien en las flechas. Inician el colesterol, pregnenolona, progesterona, y si aquí en la progesterona no está la enzima que continúa la ruta hacia 11-desoxicorticosterona, pues esta ruta aquí dice que se bloquea, pero pues sí se bloquea, ¿no? Porque no sigue hacia abajo, pero también gira hacia la derecha. Gira hacia hidroxiprogesterona y de hidroxiprogesterona, en vez de pasar hacia el cortisol, gira todavía más hacia la derecha y la ruta metabólica va a estar siempre dando vuelta hacia la derecha y va a estar formando andrógenos. Por eso aquí el diagrama pone la flecha de aumento de los esteroides sexuales y disminución de los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Entonces, pues una vez entendiendo esto, pues es fácil adivinar las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Existen tres síndromes o tres posibles síndromes que puede presentar el paciente. El primero, vamos a decir que es el paciente perdedor de sal, que es la forma clásica de la enfermedad. Es un paciente que tiene una deficiencia casi total de la 21 alfa hidroxilasa y este paciente no forma nada de aldosterona ni tampoco forma casi nada de cortisol. Va a manifestar su problema muy poco después de nacer porque pues en la vida intrauterina los líquidos y los electrolitos los regula pues el riñón de la mamá, ¿no? Y este paciente al poco tiempo de vida va a manifestar una pérdida intensa de sodio y líquidos y va a retener potasio. Esto lo va a llevar a una acidosis, hipotensión, shock cardiovascular y la vida de este paciente está en peligro inmediato. Estos pacientitos nacen virilizados, los genitales de los pacientitos nacen virilizados. Y esto pues en una pacientita femenina es fácil verlo porque pues, por ejemplo, en esta imagen de acá, ustedes pueden decir, ah, pues estos son los testículos y este es el pene del paciente. Pero no, esta es una niña y estos son los labios de la vagina y ese es el clítoris que está hipertrofiado. Incluso puede, en la vida intrauterina, esto puede confundirse, se le puede asignar un sexo varón cuando en realidad es una niña. Pero si el paciente es un masculino, entonces puede que el fenotipo y las características sexuales pasen desapercibidas y que no nos demos cuenta de que tiene virilización de los genitales. Y si es así, pues este paciente a los pocos días o al poco tiempo va a volver por una deshidratación muy intensa. Y bueno, otra cosa que no les mencioné es que para que la médula suprarrenal sintetice catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, tiene que haber una cantidad suficiente de cortisol. Si el cortisol está deficiente, entonces el paciente tampoco va a sintetizar catecolaminas y eso contribuye todavía más a la hipotensión y al shock. Esta es una forma pues muy severa de la enfermedad, aunque no es la más común.
Hay otro síndrome que es el síndrome adrenogenital virilizante simple sin pérdida de sal, que sí produce pues la virilización de los genitales, la apariencia más masculina de los genitales, pero estos pacientes tienen una deficiencia más relativa de la enzima, no tienen una deficiencia total. Ellos sí pueden formar cortisol y forman suficiente cortisol como para no generar una crisis de deshidratación o de pérdida de líquidos. Y la forma más frecuente de esta enfermedad es la virilización suprarrenal tardía o la forma no clásica de la enfermedad. Como les digo, esta es la forma más frecuente y tiene un inicio tardío, ¿no? Estos pacientes pues pueden nacer prácticamente asintomáticos y en algún momento de la vida pueden desarrollar manifestaciones leves como hirsutismo, acné, irregularidades menstruales o algo así. Y estos pacientes también burlan a los tamices neonatales, no se pueden detectar así. Y en general pues no les va mal. Y pues entonces la evolución clínica y la naturaleza y magnitud de la enfermedad pues obviamente dependen del defecto enzimático, de qué tanto porcentaje de la enzima puede sintetizar. Y bueno, ya finalmente mencionar que pues todos estos pacientes tienen hiperplasia de la suprarrenal porque si el cortisol está disminuido, entonces esto siempre va a estar estimulando a la hipófisis para secretar ACTH, para estimular la secreción de cortisol. Entonces la ACTH va a estar estimulando siempre a la glándula suprarrenal y eso va a generar hiperplasia bilateral de ambas glándulas. El tratamiento es con glucocorticoides. Quienes tengan pérdida o variantes perdedoras de sal, pues también se le dan mineralocorticoides. Y eso es todo.